Pues bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente en esta hermosa tarde que nos concede el Señor. Así que nada, vamos a continuar con el estudio que comenzamos ya hace unas 3 semanas, esperando, ¿verdad?, que este estudio sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Bueno, incluyéndome yo, para cada uno de nosotros, porque aunque esté dando este estudio, hermano, pero yo también estoy siendo ricamente, hermano, bendecido. Bendito es el nombre del Señor a través de él. Así que nada, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orarle a Dios, hermanos, para que Él sea guiándonos y dirigiéndonos a través de este estudio. Amén. Para que Él sea dándonos el entendimiento, dándonos la sabiduría, hermano, y guiándonos por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos sacar el mayor provecho, ¿verdad?, a este estudio. Así que oramos. Señor y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te damos toda gloria y te damos toda honra. Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos dirija en medio de este estudio. Señor, sea hablando a cada una de nuestras vidas, Padre amado, a través de la enseñanza que tenemos, Señor, en este estudio. Te pido, mi Dios, que tú nos ayude a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que podamos poner todos estos conocimientos en práctica. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento, pero también a crecer en madurez, que podamos crecer espiritualmente, que podamos crecer en relación e intimidad contigo. Señor, ayúdanos, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos estamos, Señor, y a ti siempre te daremos toda la gloria. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pues bien, hermanos, nosotros nos quedamos la última vez, que era el altar del sacrificio. Y allí estuvimos nosotros explicando algunas cosas. El altar de bronce o altar del holocausto. Y solamente para recordar un poquito, voy a mencionar lo último que nosotros estuvimos hablando. Dios le había dado a Moisés la orden de que él tenía que hacer un altar, pero no de cualquier manera, sino que Dios le dio las instrucciones de cómo él tenía que edificar este altar. Y en Éxodo capítulo 27, versículo 1 y 2, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y les harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo altar, y los cubrirá de bronce. Y estuvimos explicando que, gloria al Señor, que allí en el altar se ofrecían, ¿verdad? Los animales en sacrificio eran quemados y se rociaba la sangre de estos sacrificios que cubrían los pecados del pueblo. Y esto pues tipifica lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramar su sangre, ¿verdad?, para que por medio de ella nuestros pecados, nuestra culpa, sea expiada. La palabra altar viene del hebreo misbeh, que significa un lugar levantado o un lugar elevado de muerte o sacrificio. Y aquí se derramaba, ¿verdad?, esta sangre de los animales que eran sacrificados. O sea, nosotros estuvimos, hermano, hablando de todo esto el martes. Solamente lo menciono para que podamos enganchar, ¿verdad?, la idea con lo que hoy queremos seguir hablando. Gloria al Señor. Los cuernos del altar son símbolo de fuerza, son símbolo de poder, pero el sacerdote ponía la sangre en los cuernos. Y también estos representaban un lugar de refugio para el pecador. Este altar estaba construido y por supuesto era un lugar que estaba un poco más elevado del suelo. Y hay algo curioso, y es que no había gradas en el altar.
Y vemos que en Éxodo capítulo 20 y el versículo 26 nos habla de esto. Los altares no debían de tener gradas por dos razones. Primero, para que el sacerdote, ¿verdad?, al subir no se descubriera su desnudez. Recuerden que en aquel tiempo no se usaban pantalones, no se usaban vaqueros. Gloria al nombre del Señor, que se vestían, ¿verdad?, con un manto, una túnica y otras cosas. Entonces, claro, al subir las gradas, pues se veía o se podía ver cosas, hermanos, que no interesaban. Gloria al nombre del Señor. Se podía ver, ¿verdad?, la desnudez del que subía allí para ofrecer los sacrificios. Pero esto también, hermano, nos da a nosotros una enseñanza, hermano, espiritual. Y es que el hombre no puede subir a Dios con su justicia humana. O sea, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, gloria al Señor, para subir a la presencia del Señor. Amén. O sea, la salvación, hermanos, no es por obra nuestra. Ahora, el que es salvo hace obra. O sea, las obras son el fruto de su fe. La palabra muy bien nos dice que el árbol se conoce por el fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. O sea, el fruto es lo que realmente a ti te identifica. No importa lo mucho que tú hables, no importa lo mucho que tú digas, no importa la mucha apariencia que tú tengas. Sino, bendito y alabado sea el Señor, que lo que realmente habla, hermanos, son los frutos. Hay gente que dice que ama a la iglesia, que ama al Señor, pero sin embargo ni ora, ni se congrega, ni busca al Señor en oración. Hay personas que les cuesta orar en la iglesia. Y usted me va a decir a mí que usted tiene una vida de oración en su casa. Hay personas, hermano, que ni siquiera usan Biblia. Gloria al Señor. Y cuando van allí a la iglesia se presentan sin Biblia. Hermanos, sin la palabra de Dios. Y solamente, gloria al Señor, se lee, hermanos, cuando tenemos la lectura allí en la iglesia. Y usted me va a decir que usted es una persona que se come la Biblia en su casa, que lee la palabra en su casa. No, hermano. Hay gente que dice muchas cosas, pero realmente, hermanos, por el fruto es que se conoce a la persona. Usted me puede decir a mí que ama mucho la iglesia, pero si usted no va a la iglesia, si no se congrega, si no se preocupa por la situación de la iglesia, bendito sea el Señor, por más que usted me diga que la ama, sus hechos están demostrando lo opuesto. Usted me puede decir a mí que ama mucho al hermano, que ama mucho al pastor, pero si usted no llama, no busca, no se preocupa, no se identifica con la necesidad de ese hermano, de ese pastor, por más que usted le diga que le ama, hermano, sus frutos o su manera de comportarse está diciendo otra cosa. Bendito y alabado sea Dios. Una verdadera fe, hermano, se expresa a través de la obediencia. Y si realmente nosotros amamos a Dios y tenemos a Dios en primer lugar, si realmente amamos a nuestra iglesia, amamos nuestra congregación, amamos a nuestros hermanos, pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Gloria al Señor. El sacrificio u holocausto que se ofrecía en este altar se ofrecía todos los días, por la mañana y también por la tarde. Era ofrecido el cordero, de manera que a toda hora del día se encontraba el sacrificio quemándose y la puerta, ¿verdad?, del atrio del tabernáculo abierta, según nos dice ahí en Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 39. Ahora, ¿qué tipo de animales se ofrecían o se utilizaban para los sacrificios? Porque les recuerdo que no se podía utilizar cualquier tipo de animal. Habían animales que estaban clasificados como animales impuros y otros que eran animales puros. Entonces, no todo animal se podía llevar o presentar para ser ofrecido como ofrenda delante de Dios.
Los animales que se utilizaban para los sacrificios eran los siguientes: un becerro o un toro de menos de un año. También un cordero o el cordero, hijo de oveja de menos de un año. También la oveja, madre del cordero, gloria al nombre del Señor, o hembra del carnero. También se ofrecían lo que eran los carneros, que corresponde a lo que es el macho de la oveja. También se ofrecían tórtolas del mismo género de las palomas, pero más pequeñas. Yo no sé si te ha visto las tórtolas, ¿verdad? Que son como palomas, pero más pequeñitas y de un color como un poco tirando a marrón claro. Bendito es el nombre del Señor. También se ofrecían palominos, o lo que también se conoce como el pollo de la paloma. Y también se ofrecían lo que era cabra, ¿verdad? Que era un mamífero rumiante. Las ofrendas se entregaban por diferentes motivos. Primero, habían ofrendas que eran para expiación de la culpa. Amén. Ofrendas para expiación de la culpa. Habían otras ofrendas que se entregaban, que también eran ofrendas de paz. También habían ofrendas por el pecado y ofrendas de comida o oblación u oblación. Los sacrificios que allí se hacían, hermano, vuelvo y les repito, la sangre de estos animales que se sacrificaban se rociaba. Y esto, hermano, tiene un significado muy interesante. Primero es que esta sangre era rociada sobre Aarón y sus hijos, los sumos sacerdotes. También la sangre se rociaba hacia el propiciatorio con el dedo 7 veces. Recordemos que el número 7, ¿verdad?, es símbolo de plenitud o perfección. También la sangre se rociaba sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. También la sangre era rociada delante del velo. ¿Qué velo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que también era conocido como el velo vida. Recuerden que yo le dije que cada una de las puertas del altar, cada una de las puertas del tabernáculo tenía un nombre. La primera puerta, que era la que daba acceso al atrio o al patio, se llamaba el camino. Luego, la segunda puerta o velo que comunicaba hacia el lugar santo tenía el nombre de la verdad. Y luego la última puerta que conducía al lugar santísimo, vida. Y vemos, ¿verdad?, que en Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, en el mismo orden que estaban establecidos. O sea que todo esto habla de Cristo. Bendito es el nombre del Señor, sin el cual nosotros no tenemos acceso al lugar santísimo, sin el cual nosotros no tenemos acceso al Padre, no tenemos acceso al trono de la gracia. Bendito es el nombre del Señor. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, esta sangre era rodeada delante del velo, también sobre los cuernos del altar de oro donde se quemaba el incienso. También la sangre era rociada sobre el altar por todos lados. Y otro detalle más: la sangre que sobraba se derramaba al pie del altar del holocausto. Gloria al Señor. Y esto, hermano, tiene una enseñanza tremenda. La sangre derramada en la tierra, o sea, aquella que sobraba, tipifica la redención de la tierra. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, del versículo 20 al versículo 22, nosotros aquí vamos a encontrar que la misma tierra necesitaba o tenía que ser redimida. Por tanto, la sangre, ¿verdad?, que sobraba se
rociaba en la tierra, se esparcía en la tierra. Amén. Dice así, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén, bendito sea el nombre del Señor. O sea, que esta sangre se rociaba porque con ella se cubría la falta o infracción cometida del pecador. Bendito sea el nombre del Señor, porque, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Por tanto, la sangre que restaba también era esparcida en la tierra. ¿Por qué? Porque la misma tierra, hermano, fue maldita por causa del pecado del hombre. De hecho, hermano, vemos este cumplimiento también en Cristo. Porque cuando Cristo fue arrestado, nos dice a nosotros la palabra que además del manto y todo lo que le pusieron encima, le pusieron una corona de espinas. Recuerde que cuando la tierra fue maldita, Dios le dijo al hombre que la tierra iba a producir cardos y espinas. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, hermano, esto era muestra de que de la maldición que había caído sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Aleluya, pero hermano, siempre tenemos que estar agradecidos del Señor, porque el Señor no solamente nos redimió a nosotros, sino que también la misma tierra, por el sacrificio de Cristo, será redimida. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. O sea que la remisión, el perdón de los pecados, hermanos, aleluya, no es solamente para el ser humano, sino también para la misma creación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Esta sangre era derramada al pie del altar del holocausto. Bendito sea el nombre del Señor, con el objetivo de redimir, así como redimía o cubría la falta de Aarón y sus hijos, hermano, y de todas las personas, también, hermano, cubría la maldición que había sido dictada sobre la tierra. Gloria al Señor. Ahora, hermano, vamos a pasar a la siguiente, al siguiente objeto que nosotros encontramos cuando entramos al tabernáculo. ¿Por qué? Porque al entrar, lo primero que nosotros nos encontrábamos era, como ya le estuve comentando, el altar en donde se ofrecían los sacrificios. Y a continuación, entonces nosotros nos encontrábamos ¿con qué? Nos encontrábamos con el lavacro o la fuente de bronce. Con el lavacro o la fuente de bronce. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies al entrar al tabernáculo de reunión y antes de ministrar en el altar para quemar la ofrenda encendida para Jehová o entrar al lugar santísimo. La fuente fue hecha de bronce y forrada adentro con los espejos que las mujeres ofrendaron. Aquí los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar, ¿verdad?, en el tabernáculo, gloria al Señor, y ellos podían ver sus rostros reflejados en los espejos. La fuente reflejaba la necesidad de limpieza y también proveía el medio para la limpieza. Muchos hallan aquí, ¿verdad?, o entienden que esto es tipo de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, ella nos hace ver, hermano, nuestra condición. Ella, hermano, nos hace ver que somos pecadores. Ella nos hace ver nuestra falta. Pero al mismo tiempo, hermano, nos da, gloria al Señor, la solución para que nosotros seamos limpiados. Ellas nos limpian, hermano. De hecho, Cristo le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios.
¿Y por qué estáis limpios? Por la palabra que yo os he hablado. La palabra, hermano, limpia. La palabra te hace ver tu condición, pero al mismo tiempo te limpia, te santifica, te acerca. Gloria al Señor, te acerca a Dios. Nos muestra cómo somos. Si nosotros nos vamos a Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. O sea, que la palabra, gloria al Señor, nos muestra a nosotros cómo somos, y ellas nos limpian. Amén. Ellas nos santifican. Esta fuente, hermano, tipifica lo que es la limpieza que nosotros debemos tener por aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. En Éxodo capítulo 30 y el versículo 18 nos dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Miren, si usted se fija, lo primero que había al entrar allí al recinto era el altar en donde se ofrecían los sacrificios. Y ya este hermano nos está hablando que nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener acceso a la presencia de Dios, hermano, es ofrecer sacrificio. Ofrecernos nosotros mismos en sacrificio delante de Dios. Gloria al Señor. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos esto. De hecho, Cristo dijo, oiga lo que dijo Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al negarse a sí mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacrificando su yo, está sacrificando su ego. Usted está sacrificando todo, hermano. ¿Con qué? Con el objetivo de aceptar la voluntad de Dios en su vida, de seguir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es algo que está trayendo muchos problemas, porque muchas personas quieren seguir a Jesús, pero sin sacrificar nada. Queriendo vivir el mismo estilo de vida, pero aprovecharse de las bendiciones de Dios. Contar con el favor de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos que para poder llegar a Dios, hermano, tenemos que sacrificarlo todo y entonces presentarnos delante de Él. Bendito es el nombre del Señor. Y Él se ocupará de suplir todas nuestras necesidades, sobre todo las necesidades espirituales. El lavacro nos habla a nosotros de Cristo. También la palabra viviente. El agua en el lavacro nos habla de la palabra escrita. La verdad espiritual que este vaso enseña es la de la santificación por la palabra de Dios. Vuelvo y repito, Cristo le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, hermano, la palabra nos limpia, pero si nosotros no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no escudriñamos la palabra, hermano, ¿cómo vamos a aprender cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a aprender cómo debemos nosotros de comportarnos? ¿Cómo vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo vamos a aprender, hermano, lo que está bien y lo que está mal? Si nosotros no estudiamos la palabra. Y dicho sea de paso, hoy en día, hermano, es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en la iglesia. Y es que la gente, hermano, no
estudia la palabra. La gente no escudriña la palabra. La gente, hermano, se resiste a escuchar la palabra, la sana doctrina, que lo santifica, que le abre los ojos, que lo guía, que lo orienta, hermanos. Hoy en día, si usted se fija en la mayoría de las iglesias, cuando hay estudio bíblico o cuando hay oración, es cuando menos gente hay. La gente, hermano, cuando se habla de estudiar la Biblia, se le mete una pereza, se le mete un sueño, hermano, se le mete como un desasosiego. Bendito sea el nombre del Señor. Una inquietud. Hermano, no hay tiempo, no hay paciencia para estudiar, para escudriñar, hermano, para indagar acerca de la voluntad de Dios, hermano, que está reflejada, que está escrita, hermano, en su palabra. Hoy en día tenemos muchos cristianos inestables, muchos cristianos, hermano, con poco fundamento, que aparece cualquiera por ahí y le dice dos o tres cosas y lo confunde, lo desubica. ¿Pero por qué, hermano? Porque no tienen un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. La Biblia nos dice a nosotros que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da ese fundamento, nos da esa base, esa seguridad y esa certeza, nos guía, nos ilumina, hermano. Nos orienta. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, ¿qué fundamento nosotros vamos a tener? ¿Qué base nosotros vamos a adquirir para que cuando vengan los problemas nosotros podamos refugiarnos en la palabra? Para que cuando vengan las situaciones nosotros nos acordemos de lo que dice la palabra. El Señor le dijo a los discípulos que no se preocupen por lo que ellos tengan que decir cuando ellos salgan a predicar y que lo lleven delante de los tribunales y hagan con ellos tantas cosas. Dicen, no se preocupen porque el Espíritu Santo en ese momento le va a poner palabra, le va a recordar. ¿Pero qué es lo que le va a recordar? Lo que ya han leído, ya lo que han recibido. Pero si usted no ha recibido, si usted no ha leído, si usted no ha escudriñado, si usted no ha escuchado, ¿qué usted va a recordar? Absolutamente nada, hermano, porque el Espíritu Santo, gloria al Señor, le va a recordar a usted, hermano, lo que ya Él le ha dicho a través de la palabra. Pero si no leemos, no escudriñamos, hermanos, no podemos recordar nada, porque no tenemos nada que recordar. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra, hermanos, nos santifica. La palabra nos limpia, pero al mismo tiempo la palabra nos da fortaleza. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, eso nos da seguridad y eso nos da firmeza. Bendito sea Dios. Mire, hermano, yo como muchos de ustedes, cuando vienen momentos difíciles a mi vida, hermano, ¿qué yo hago? Aferrarme a la palabra. O Dios utiliza a alguien o me trae algún pasaje a la memoria, como hizo, ¿verdad?, con nuestra hermana Diela. Gloria al Señor, que Dios le llevó una palabra que le confirma que Él está con ella, que Él no se ha olvidado de ella, que en medio de su situación Él está ahí para fortalecerla, Él está ahí para ayudarla, que aunque no lo vea físicamente, pero que tenga la seguridad y la tranquilidad de que Él está ahí con ella. Pero ¿cómo el Señor le hace ver esto? A través de la palabra, hermanos. La palabra, gloria al Señor, nos guía, nos orienta, nos limpia. La palabra nos fortalece. La palabra nos da seguridad y nos ayuda, hermano, a tener un fundamento firme y un fundamento sólido.
Vuelvo y repito, es lamentable, hermanos, que teniendo la oportunidad no la aprovechamos y no participamos de los estudios, hermano, y por tanto vemos tantas personas con tantas confusiones, con tantas inseguridades, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento de la palabra. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Amén. El lavacro tenía en su interior espejos, como estuvimos diciendo, y esto era porque se reflejaba en él la persona. Muestra sus bellezas y también sus deformidades. O sea, muestra tanto lo bueno como lo malo. Así la palabra de Dios es como un espejo que revela quiénes somos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito es el nombre del Señor. Bendito y alabado sea Dios. El lavacro estaba después de pasar por el altar. El altar es para los pecadores y el lavacro era para los sacerdotes, y tenían que ver con su separación, santificación, para entrar en el santuario con el fin de adorar. No nos dice la forma ni el tamaño de este elemento, tampoco se nos dice cómo fue llevado por el desierto. Y esto significa, hermano, que la santidad de Dios no tiene límite. Cuando fueron consagrados los sacerdotes, Moisés tuvo que lavar por primera vez y única vez a los sacerdotes todo el cuerpo en Éxodo capítulo 29, Éxodo 29 y el versículo 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Éxodo 29, 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto le dijo, fue una orden que Dios le había dado a Moisés. En este acto no participaron los sacerdotes. Con esto podemos hacer referencia a Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Amén. Los sacerdotes tenían que lavarse obligatoriamente antes y después de entrar al lugar santo, porque si no morían. Los creyentes, los hijos de Dios, constituyen los sacerdotes de hoy por medio de Jesucristo. Es por eso que debemos lavarnos con la palabra de Dios antes de acercarnos al santuario. Gloria al nombre poderoso del Señor. El agua tipifica tanto al que nos limpia, nos purifica y nos guarda sin mancha, como también la palabra de Dios que nos santifica. Amén. También debemos recordar que el agua es tipo del Espíritu Santo, pero en este aspecto, hermano, nos habla precisamente de esa limpieza que tiene que haber en nosotros, que representa lo que es la palabra del Señor. En Efesios capítulo 25, Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Habiéndola purificado, porque por el lavamiento del agua, por la palabra. Vemos aquí, hermano, efectivamente, que el agua que limpia representa, hermano, la palabra de Dios. Amén. Ella nos limpia. Gloria al nombre del Señor. Y en el Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aleluya. ¿Con qué limpiará el joven? Y bueno, el joven, el no tan joven, ¿verdad? ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar su palabra, la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, es importante que nosotros entendamos el simbolismo, ¿verdad?, que todo esto tiene. Y por supuesto, hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hemos visto lo que es el altar del sacrificio. Hemos visto también lo que es la fuente o el lavacro. Y ahora vamos a hablar, hermano, de las tablas, ¿verdad?, que cubrían lo que era el tabernáculo. Ya no estamos hablando del atrio que estaba cercado por las columnas, que ya hablamos de ella, sino que ahora vamos a hablar por las tablas que estaban en el tabernáculo. Gloria al Señor. El tabernáculo era un rectángulo aproximadamente de unos 13 metros por 4 metros, 60 aproximadamente. 13 metros 60 por 4 metros con 60 centímetros. Fue hecho de 48 tablas. Y de hecho, hermano, usted sabe que aquí hay un múltiplo de 12. 12 por 4, ¿cuántos son? Son 48. Y el número 12, hermano, representa lo que es gobierno. O sea que vemos aquí, hermano, en estas tablas, gloria al nombre del Señor, el poder de Dios, el gobierno de Dios, hermano, para con todo el pueblo. Recordemos que este tabernáculo estaba ubicado justamente en el centro del pueblo. 3 tribus a cada uno de los lados. Amén. Estas tablas estaban cubiertas de oro. El oro representa lo que es la santidad de Dios. Amén. La divinidad. Estaban cubiertas de oro y paradas y sujetas en bases de plata. Las tablas de plata, las tablas fueron unidas por 5 barras que se extendían a lo largo del tabernáculo. 4 de las barras pasaban por los anillos afuera de las tablas y la quinta pasaba por en medio de las tablas de un extremo al otro y no podía verse. 20 tablas estaban sobre el lado norte, 20 sobre el lado sur y 8 a lo largo del extremo occidental, o sea, o el extremo oeste. Estas tablas estaban hechas de madera de acacia cubiertas de oro y en cada extremo había un quicio o una agarradera de donde se sujetaban las bases de plata. Su longitud era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Amén. Según nosotros encontramos en Éxodo capítulo 36 y el versículo 21. ¿Qué aprendemos nosotros de las tablas? Pues ahora yo le voy a decir lo que aprendemos de ellas. Las tablas eran derechas, o sea, no estaban ni curvadas, no estaban torcidas, no, tenían que ser tablas derechas. Y esto es figura de la rectitud y santidad de Cristo. Amén. Recordemos que estas tablas, hermano, estaban cubiertas de oro y por tanto hablan de la divinidad, hablan de la deidad de Cristo. Gloria al Señor. Estas tablas eran antes hermosos árboles de acacia plantados en la tierra, pero vino el día en que Jehová los necesitó y fueron cortados y ya la tierra no las alimentaba más.
luego de ser aserrados y dado forma, fueron cubiertos de oro puro y llegaron a ser la morada de Dios. Esto mismo es lo que Él quiere que nosotros seamos, cortados de nuestra conexión de la tierra y que pasemos a ser morada de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En primera carta a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Es lo que somos nosotros, hermano. Somos, ¿verdad? Como dice aquí, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Y sabemos, hermano, que la piedra principal de ese edificio es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra principal del ángulo. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de las bases sobre las cuales estaban estas tablas. A diferencia de las bases del atrio que eran de bronce, estas bases eran de plata y estaban ubicadas 2 por cada una de las tablas. Esto es 96 bases. Todas juntas pesaban más o menos unas 4 toneladas de plata. Oiga esto. La plata era del dinero de la expiación. Todas las personas de 20 años arriba tenían que llevar, ¿verdad?, esta moneda de plata, un ciclo de plata. Entonces, con toda esa plata, ¿qué se hizo? Que se hicieron estas bases. Y tanto los ricos como los pobres tenían que poner la misma cantidad de plata. Esto lo estuvimos nosotros hablando. O sea, no había diferencia. El precio era el mismo para todas las personas, independiente de su condición social o económica. Y esto nos enseña que Jesús pagó un precio igual para todos nosotros. Amén. ¿Y cuál fue ese precio? Pues sabemos que fue su propia vida ofrecida allí en sacrificio por nosotros. Este fundamento de plata es símbolo de la expiación de Cristo, que es la base para edificar y mantener su cuerpo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es la base para edificar y mantener su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Es el cuerpo de Cristo. ¿Y sobre qué está fundada la iglesia? Precisamente sobre, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció en sacrificio por todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Él pagó el precio igual para todos. Este fundamento de plata es símbolo de la expiación de Cristo, que es la base para edificar y mantener su cuerpo. Recordemos que la plata es figura de redención. Por lo tanto, simboliza a Cristo como nuestro redentor y nuestra base o cimiento. Gloria al nombre del Señor. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. También las barras tienen un significado. Las barras eran de madera de acacia cubiertas de oro. Eran 5 barras por cada lado del tabernáculo. 4 de ellas estaban ubicadas por fuera, pasando por los anillos que tenían las tablas, y la quinta ubicada en el centro, por entre en medio de todas las tablas. Estas 5 barras, oiga esto, hermano, que esto es interesante. Estas 5 barras nos enseñan una lección concerniente a los dones. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 13. Amén. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. O sea, estas 5 barras, hermano, representan lo que son los 5 ministerios. Amén, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y los apóstoles y profetas son también el fundamento donde nosotros somos edificados por sus enseñanzas. Como nos dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Y aquí, hermano, me quiero detener un poco porque este es un versículo que ha traído, hermano, bastante confusión y en el cual muchas personas encuentran apoyo para decir que el ministerio apostólico como tal, hermano, está todavía vigente. Y vemos que basado en esto han salido un montón de apóstoles que supuestamente tienen una autoridad por encima incluso de los pastores. Y yo quiero, hermano, detenerme, y creo que aquí vamos nosotros a terminar por el día de hoy. Miren, aquí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí menciona primero, ¿verdad?, los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue precisamente en el tiempo en que, esto fue escrito en el tiempo en que los apóstoles, gloria al Señor, ya habían sido comisionados por Cristo para continuar con su obra. Amén. Entonces, sobre esos apóstoles, que según nos dice la Escritura, fueron 12 apóstoles, ¿verdad? Fue a los que Cristo comisionó y delegó para que ellos continuaran con su obra, habiendo sido dotados, capacitados, con un poder y con una autoridad para que ellos siguieran el trabajo que Cristo comenzó. Es cierto que uno de estos apóstoles, Judas, se dejó usar por el enemigo y fue quien entregó a Cristo. En el caso de Judas, nos dice la palabra en Hechos que Judas fue sustituido por otra persona. Y esta otra persona, si mal no recuerdo, fue Matías. Ahora, se tomaron en cuenta una serie de cosas para elegir a este apóstol que sustituiría a Judas. Hermanos, y yo creo que sobre todo se tomaron en cuenta 4 cosas, ¿verdad? Una persona que había, que debió de haber estado con Cristo en todo su ministerio. Debió de haber sido testigo ocular de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo. Y aún así, ellos, hermanos, oraron, ellos buscaron la dirección de Dios para que Él los guiara y eligiera a la persona de los 2 que pusieron, a cuál de ellos iba a ser ungido para ocupar el lugar de Judas. Y dice la palabra, hermano, que entonces, por elección divina, ¿verdad? Fue elegido Matías, si mal no recuerdo. Vemos aquí, hermano, todo lo que se tomó en cuenta para elegir el sucesor de Judas. Hoy en día, hermano, han salido un montón de personas que ellos se autodenominan apóstoles. Y yo me pregunto, ¿quién los eligió? ¿Quién le ha dado esa autoridad o ese título? Que hasta donde yo tengo entendido, hermano, ese título hay muchos que lo han comprado. Hay muchos que se han autodenominado, porque si usted se fija, después de el profeta que se menciona en Efesios capítulo 4,
El siguiente que se menciona es el apóstol. Y la gente entiende que al estar en ese orden, en ese mismo orden, hermano, está la jerarquía. Por eso es que muchos se autodenominan profetas, se autodenominan apóstoles, porque entienden que son los ministerios que están por encima de los demás. Y yo entiendo que ahí lo importante no es el orden. Bendito es el nombre del Señor, aunque el orden tiene que ver en un sentido. ¿Por qué? Porque anteriormente, en el Antiguo Testamento, no había ni apóstoles, no había ni evangelistas, no había nada de eso. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba, Dios dictaba las normas, las leyes, Dios se comunicaba con el pueblo a través del profeta. Una vez que pasó el tiempo de los profetas, entonces ya en el tiempo de Cristo, gloria al Señor, el ministerio profético como tal, porque déjeme decirle una cosa, que aún el don de profecía sigue activo, pero el ministerio profético como tal, hermano, fue hasta Juan. Y ahora en el Nuevo Testamento, Dios ¿qué hace? Que Él utiliza a los apóstoles que Él capacitó. Ahora bien, el fundamento ya se puso. Porque miren, aquí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, los apóstoles cumplieron una función. ¿Y cuál fue la función? Pues poner lo que era el fundamento basado en el fundamento que ya Cristo había puesto en ellos. Pero ya el fundamento está puesto. Bendito es el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, esa función apostólica, aunque yo entiendo que hay personas que desempeñan el ministerio apostólico, ¿en qué sentido? En que abren iglesias, supervisan iglesias, bueno, tantas cosas que hacen el ministerio, pero el ministerio como tal, el título como tal, hermano, yo particularmente creo que eso ya cumplió su objetivo en su tiempo y era establecer ese fundamento. ¿Y en dónde nosotros podemos ver esto, hermano? ¿En dónde nosotros podemos ver ese fundamento ya puesto? En la palabra, en la Biblia, hermanos. Ahí no tenemos nosotros los evangelios. No tenemos nosotros las cartas. No tenemos nosotros la doctrina. Ahí está, hermano, en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, ese fundamento que establecieron los apóstoles a través de lo que ellos escribieron, que son la doctrina, hermano, que hoy nosotros encontramos en la palabra, o sea, las enseñanzas que nos guían conforme a la revelación que Dios le dio a ellos, hermano, ese es el fundamento de los apóstoles. Ahora bien, estos nuevos apóstoles, ¿qué harán? Escribir otras Biblias, agregar otros libros a la Biblia. No, hermano, el fundamento ya está puesto. Hermano, el fundamento está puesto y ese fundamento que tenían los apóstoles, hermano, ese fundamento lo recibieron de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, como dice aquí, gloria al Señor, Él es la piedra principal del ángulo y sobre esa piedra los apóstoles, o sea, sobre ese fundamento, los apóstoles, hermanos, cumplieron con el llamado, con el propósito para el cual Dios lo había capacitado y lo había señalado. De hecho, Cristo le dijo a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, aunque nosotros lo tomamos para nosotros, pero eso Cristo se le dijo a los apóstoles cuando Él los reunió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El fundamento ya está puesto. Usted cuando hace una casa, usted no le pone mucho fundamento a una casa. Usted le hace mucho fundamento, mucha base. No, se hace una sola base y sobre esa base se levanta la casa. Y mientras más alto va a ser el edificio, mientras más grande va a ser el edificio, el fundamento se hace mucho más
grande, mucho más fuerte, mucho más resistente, bendito sea el Señor, ¿para qué? Para que pueda soportar todo el peso, pero el fundamento se pone una sola vez. Y ese fundamento ya fue puesto por Cristo, que es la piedra principal, y luego, entonces, por los apóstoles a quien él comisionó. El apóstol Pablo es cierto que fue llamado apóstol aparte de los 12, pero él bien lo explica como un abortivo. Dios lo eligió para que él fuera apóstol de los gentiles. Y de hecho, en Apocalipsis, cuando habla acerca de la nueva Jerusalén, hermano, que descenderá del cielo, dice que tiene 12 puertas. Y cada una de esas 12 puertas tiene los nombres de los 12 apóstoles. No dice los nombres de 15, de 20, de 30, de 40, de 100. No. Los nombres de los 12 apóstoles. ¿A cuáles se está refiriendo? ¿A los de ahora? Sino, hermano, que se está refiriendo a los apóstoles que Cristo de manera especial y particular ungió, preparó y comisionó para que ellos cumplieran con el ministerio para el cual Dios los había llamado. Y podemos decir, hermano, muchas cosas más acerca de los apóstoles con citas bíblicas, pero tenemos, hermano, que seguir. El caso es, ya para concluir, que estas 5 barras representaban lo que eran los 5 ministerios. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Yo quiero hacer la pregunta. ¿Usted se cree hoy en día que es necesario el ministerio profético como tal, como había en el Antiguo Testamento? Yo particularmente, hermano, creo que el ministerio profético como tal, no. ¿Por qué? Porque precisamente como ellos no tenían la palabra, recuerden que una vez le dije que el sacerdote o los sacerdotes ministraban del pueblo hacia Dios. Ellos eran como los intermediarios, eran los que intercedían por el pueblo, ofrecían los sacrificios y tal, conectaban al hombre con Dios. Ahora, el profeta era al revés, recibía de Dios y entonces él le ministraba al pueblo. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Es así, o sea, el profeta era el canal a través del cual Dios hablaba con el pueblo. Mire, hermano, y los profetas tenían un estilo de vida, hermano, muy diferente al resto de las personas. Esa gente vivían aislados, vivían metidos con Dios, y cuando el profeta bajaba, hermano, miren, estaba todo el mundo temblando. Porque alguna palabra venía para el pueblo de parte de Dios a través del profeta. Pero hoy en día, hermano, nosotros ya somos ministrados, Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos dirige, hermano, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Incluso ahí en Juan, creo que es 3 de Juan o 2 de Juan, dice que la palabra profética más segura, la cual nosotros debemos hacer caso, hermano, es la palabra de Dios. Ahora bien, yo creo que hay el don de profecía. Amén. Que no es lo mismo el ministerio profético como tal que el don de profecía. Amén. Y en el don de profecía, pues sí, Dios usa a mucha gente, hermano, con el don de profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Así que quería, hermano, aclarar esto. La barra del medio que no se podía ver es figura del Espíritu Santo que mora en cada creyente, que no se ve. No vemos al Espíritu Santo, pero mora en nosotros. Amén. No vemos al Espíritu Santo, pero actúa en nosotros. Gloria al nombre del Señor, y también a través de nosotros. También nos enseña la unión de todas las tablas a través de la barra como el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esta tabla que estaba atravesada y que unía todas las tablas, hermanos, representa el Espíritu Santo. Nosotros somos muchos, pero estamos unidos por un solo espíritu.
Gloria al Señor. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que nos conecta a todos. Independientemente, hermano, del lugar donde estemos, allí está el Espíritu Santo y nos conecta con Dios y nos conecta los unos con los otros. Aleluya. Bendito sea el Señor. O sea que la función que hacía esa barra que conectaba, hermano, es símbolo de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Bien, no hay tiempo para más. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Y la próxima semana continuaremos con este interesante estudio acerca del tabernáculo y su significado espiritual. Así que Dios me les bendiga y Dios les guarde en esta noche.